Ese día el cielo sobre Teotihuacán estaba sombrío y una tormenta daba aún mayor dimensión a aquellas ruinas colosales. Era tal vez Chalchiuticue, la diosa del agua, que en algún rincón del museo despertaba de su letargo. Habíamos conocido un sucio secreto de la ciudad abandonada desde hace 12 siglos, aquella a la que los impresionados aztecas llamaron Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Habíamos visto cómo en sus cimientos la piedra y la tierra se mezclaban con los cuerpos de guerreros sacrificados. Sabíamos ya que, aunque hecha a la medida de los dioses, la ciudad fue concebida por los hombres y por los hombres construida. Aún así sobrecogía su grandeza, su solemne trazado. Hace 1800 años, a lo que hoy puede verse, se añadían innumerables edificios más, hasta cubrir los 20 kilómetros cuadrados que llegó a medir en esa época de su mayor extensión. 2 avenidas se cruzaban entonces perpendicularmente, dividiendo a la ciudad en 4 sectores, como el mundo está dividido por los 4 puntos cardinales. Es el mismo concepto presente en otras ciudades de la vieja América, expresar en ellas el centro de la creación, como harían después los mexicas en Tenochtitlán, o como hicieron los incas en Cuzco, la capital de su imperio, el Tahuantinsuyo, formado por 4 grandes provincias. No eran entonces las ciudades un lugar exclusivamente para ser habitado, eran al tiempo una síntesis del mundo donde se establecía comunicación con la divinidad. En el centro se edificaban los templos y junto a ellos los palacios de los gobernantes, los que servían de administradores de las instrucciones divinas recibidas a través de los sacerdotes, los únicos intérpretes de esa voluntad de los dioses. De esa forma, en el cruce de las 4 direcciones, en el centro de la cruz que dividía la ciudad, se establecía el puente con las fuerzas sobrenaturales. Allí acudían los ciudadanos a rendir culto, a alimentar a los dioses, y desde allí se repartía por toda la ciudad la energía espiritual y la voluntad de esos dioses. De esa forma, Teotihuacán, como tantas ciudades de Mesoamérica, funcionaba como algo vivo, estaba dotada de un alma colectiva, la del conjunto de sus ciudadanos, en el centro del cual se manifestaba la fuerza de la divinidad. Si el puente con lo alto se rompía y los dioses o los fieles dejaban de acudir a los templos, entonces la ciudad perdía su sentido, se disgregaba, se moría. Las razones para el incomprensible abandono de las ciudades mayas o de la propia Teotihuacán deben buscarse en lo espiritual, en las decisiones de los sacerdotes, y no en lo político o en lo económico. De aquellas 2 avenidas que partían la ciudad en 4 sectores, solo queda esta, la más importante. Los aztecas la llamaron Micautli, la calle de los muertos, porque pensaron que en las plataformas y templos que hay a ambos lados de ella estaban enterrados ilustres personajes. Mide 45 metros de anchura y se prolonga impecablemente recta a lo largo de 4 kilómetros. Todo en ella fue concebido para impresionar a los que acudían de lejanos rincones del Estado para participar en las ceremonias colectivas. Y aún cumple su función, porque no hay en toda América, y tal vez en ningún otro lugar, camino más solemne y grandioso, aún siendo hoy solo una parte de lo que entonces fue. En sus márgenes, durante los 1000 años en los que esta arteria de la ciudad estuvo viva, se construyeron palacios sobre palacios y templos sobre templos. Lo que hoy es subterráneo no lo fue antes, simplemente se rellenó de escombro para construir encima, pero la tarea paciente del arqueólogo nos permite ahora conocer lo que en otras partes ya ha desaparecido. Es un aspecto aún más muerto de la ciudad, aún más lejano en el tiempo, aunque tableros y molduras conserven todavía el revestimiento de cal y las pinturas. Por aquí anduvieron gentes cuyo nombre está ya olvidado. Corrieron la misma suerte que sus dioses, entonces poderosos, y a los que hoy ya nadie recuerda. ¿Quién sabe qué clase de fantasmas recorren las estancias cuando cada noche el guardián cierra la puerta?
Dejarse llevar por la evocación es una tentación inevitable cuando se visitan las ruinas de una ciudad durante tanto tiempo ocupada y durante tanto tiempo después abandonada. Si en sus momentos de mayor población llegó a tener 200 o 250.000 habitantes, es de suponer que los problemas que se les plantearon a veces a los gobernantes fueron grandes, y que grandes debieron ser también las pasiones, las intrigas, las traiciones que se movieron en torno a un centro de poder tan importante como ese. Es seguro que en los 1000 años de historia de la ciudad hubo otras 1000 historias individuales apasionantes, pero nada quedó escrito que nos permita saber cómo fueron y qué pensaron o sintieron los señores de Teotihuacán, aquellos a los que el pueblo no podía mirar de frente, los casi omnipotentes reyes y sacerdotes que ya a nadie importan. Esta era una de sus residencias, la llaman Palacio de Quetzalpapalot, y es quizá el más lujoso de los que quedan en las ruinas. Papalot significa mariposa, y Quetzal es un pájaro de hermoso plumaje que simboliza el cielo. Pero no es Quetzal ni mariposa lo que aparece representado en el palacio, sino águila joven apenas plumada, símbolo solar y de vida que comienza, que renace con toda su capacidad creadora. En las columnas que rodean el patio interior, el águila nacida reina entre bandas de ojos, algunos aún con su iris de obsidiana, que no son otra cosa que las estrellas, los ojos de la noche, representados de igual forma en otras épocas y en otras culturas. Aunque asociada a sacrificios y degenerada en tiempo de los mexicas a un culto atrozmente sanguinario, la religión en Centroamérica fue una religión de vida, de fertilidad, de renovación fecunda de la tierra, en la que el sol, como en cualquier otra cultura, era el elemento masculino, generador, y la tierra, humedecida por las aguas, era la eterna madre siempre fecundada. Todo el simbolismo está presente en los frescos de Teotihuacán. La ciudad de las medidas colosales fue también la ciudad de las paredes pintadas. Sus templos y palacios estaban revestidos interiormente de estuco policromado. Como en Egipto o en Creta, no solo importaba la grandiosidad, sino también el equilibrio en las formas, el arte, la delicadeza en un fino trazo de pincel. No eran bárbaros quienes habitaban la parte noble de la ciudad, sino gentes cultivadas a las que preocupaban la filosofía o la espiritualidad, que buscaban la constante armonía con la naturaleza y decoraban sus estancias con el mismo cuidado que pusieron en ello los griegos o los sumerios. Cuenta más lo que inspira la contemplación de sus frescos que lo que cada uno de esos detalles simboliza, entre otras razones porque el auténtico significado de sus pinturas no lo sabremos nunca. Para los textos oficiales es una representación de Tlaloc, el dios de la lluvia, pero es probable que no sea cierto y que se esté aludiendo en el fresco al sol, expresado como el águila recién nacida, el sol joven del equinoccio de primavera, rodeado de toda la explosión de vida que su llegada significa. Debajo, una visión del paraíso de Tlaloc, con las almas jugando a la pelota o a las canicas en una situación de beatitud infantil y risueña. Decía un conocido antropólogo que si un bosquimano australiano contemplase un cuadro con la última cena de Jesús y sus discípulos, deduciría que se trató de una agradable reunión en la que se comía y se bebía. Para los cristianos, esas imágenes tienen un sentido profundo, porque saben lo que fue la última cena a la que se está aludiendo en el cuadro. Pero para el que no lo sabe, se trata simplemente de una cena entre amigos en la que el homenajeado está pronunciando unas palabras. A nosotros nos sucede lo mismo al enjuiciar las representaciones religiosas de culturas como la de Teotihuacán. Nos quedamos en la forma porque ignoramos el contenido. Y cuando se hace una pretenciosa afirmación sobre lo que significan esos frescos, lo más probable es que lo que se esté diciendo sea una docta tontería. Son las consecuencias de ese afán por ordenarlo todo, por explicarlo todo, aún careciendo de los elementos de juicio necesarios.
Al contemplar los restos del pasado, el hombre de hoy lo hace con los parámetros de ahora mismo. Proyectamos hacia atrás nuestro concepto de las cosas, nuestros conocimientos, y nos equivocamos. Teotihuacán está diciendo, al que quiera entenderlo, que hubo dos pasados, uno el del pueblo, otro el de los sacerdotes, que hubo dos niveles de conocimiento, de ciencia, el de la gente común y el de una élite que dirigía. Las ruinas de Teotihuacán no proceden de una sociedad agrícola, carente de metales, de instrumentos técnicos. Proceden de un grupo aparte, al margen de esa sociedad. Un grupo reducido que manejaba profundos conocimientos de astronomía, de matemáticas, de geometría, de física y, sobre todo, de las capacidades psíquicas del hombre. Fueron los que sabían qué hacer, para qué y cómo hacerlo. Los demás fueron simplemente la mano de obra. Ese concepto de los antiguos sacerdotes como hombres emplumados y pintados que encendían fuego en honor de unos dioses con forma de serpiente o forma de pájaro es tan pueril como falso. Desde los primeros tiempos de la historia, los sacerdotes fueron elegidos no por su destreza o su capacidad combativa, sino por su inteligencia, por su capacidad de reflexión o por su intuición. Siempre estuvieron aparte del resto, respetados y temidos, y en el fondo despreciados por no ser como los demás, en forzosa soledad, acumulando información, estudiando cuanto estaba a su alcance, imaginando, investigando, pensando, deduciendo. Mientras la sociedad que les rodeaba combatía, cazaba o sembraba, ellos desarrollaban una ciencia que no compartían con el resto. Los límites que alcanzaron en sus conocimientos no podemos siquiera imaginarlos, pero debieron llegar muy lejos a juzgar por algunas de las muestras que quedaron. Son pirámides, los edificios más colosales de Teotihuacán, aquellos que hicieron enmudecer de asombro a los aztecas cuando por vez primera llegaron a la ciudad abandonada. Esta es la más grande, la Pirámide del Sol, un gigante parcialmente reconstruido, 228 metros en cada lado de la base y una altura actual de 65 metros. Una montaña artificial comparable a las pirámides de Giza y a los grandes zigurats de Babilonia. Una de esas obras descomunales que los pueblos construyen cuando enferman del peor mal, la fiebre religiosa. Conducidos por los que supuestamente sabían la voluntad de los dioses, los hombres del pasado levantaron pirámides como estas. Y es curioso comprobar que el tiempo coloca las cosas en su lugar. Lo que para el pueblo de Teotihuacán era un monumento en honor de un dios, ha quedado al final como un monumento en honor de ese mismo pueblo, de su tenacidad y de la ciencia que planificó y dirigió la construcción. El nombre de aquel dios ha quedado en cambio en el olvido. Su fachada principal se iluminaba como una antorcha al atardecer, porque así está orientada, en función del recorrido del sol, y porque, como casi todas las obras del pasado, no estaba desnuda, sino cubierta de estuco y pintada en brillantes colores. Como otras hermanas suyas, posteriores y menos grandiosas, la pirámide aún cumple sus funciones de calendario solar, y desde otras estructuras de Teotihuacán puede saberse, al observarla, en qué momento se producen equinoccios y solsticios. Es probable que en ella y en la de la luna haya recogidos datos astronómicos y terrestres, como los egipcios hicieron en la Gran Pirámide, porque ambas culturas, aunque separadas en el espacio y en el tiempo, son comparables. Lamentablemente, en este caso, el corazón de noble adobe de la pirámide se desparramó en parte con los siglos y no pueden darse para ella medidas exactas. La pirámide del Sol sigue conservando muchos misterios en cuanto a su origen y su función. Por ejemplo, el de una cámara subterránea, descubierta en 1974, que llega justo debajo del centro de la pirámide, 3 metros más abajo de la base. Todo hace pensar que la pirámide fue construida ahí precisamente en función de esa cueva, de esa caverna. Sin embargo, no se ha encontrado nada en ella que justifique su importancia, aunque cabe la posibilidad de que, si lo hay, no haya sido entendido por los que la han visitado y medido, lo cual tampoco sería muy extraño.
Es un secreto más que los sacerdotes de Teotihuacán se llevaron a la tumba. Lo poco que queda de los edificios en que ellos residieron nos da a entender que solo eran hombres comunes, pero no nos da la medida de sus conocimientos. Es seguro que ellos sabían la razón de esa cueva y la de otras muchas cosas, entre ellas el por qué construir pirámides. Probablemente las de Teotihuacán son las primeras de Mesoamérica. Pero ya había otras en el cono sur americano y muchas más en los viejos continentes. Después se siguieron edificando pirámides en uno y otro lugar, como si los sacerdotes del mundo antiguo hubiesen estado de acuerdo. A pesar de vivir en ambientes tan dispares como selvas, desiertos o escarpadas montañas, a pesar de no existir un puente que atravesase océanos y siglos de distancia, sumerios, egipcios, teotihuacanos, mayas, mochicas, hindúes y 1000 pueblos más coincidieron en la forma piramidal. Atribuirlo a la casualidad es tan simple como absurdo. Si por otro lado negamos la posibilidad de una transmisión de información entre esas culturas, solo quedan dos caminos. Admitir la existencia de un tercero, alguien, un pueblo que enviase misioneros del conocimiento, lo que parecen indicar las leyendas y tradiciones de América, o admitir que los sacerdotes, los responsables intelectuales de las pirámides, llegaran cada uno por su cuenta a la conclusión de que la forma piramidal era la idónea para aquello que pretendían. ¿Y qué podían pretender los sacerdotes? Si tenemos en cuenta que no hablamos de personajes emplumados que recitan salmodias incomprensibles, sino de poseedores de un considerable conocimiento, dados a la meditación, lo más probable es que pretendiesen lo que cualquier místico pretende, un estado de iluminación, una apertura de conciencia. Según los que experimentan con la forma piramidal, esta facilita los procesos de introspección, de concentración y estimula capacidades psíquicas que bajo otras formas geométricas apenas se manifiestan. Pero esos son caminos que la ciencia establecida no recorre, que incluso mira con desconfianza. Lo que la ciencia establecida acepta es aquello que puede medirse con un aparato. Y a ese nivel las pirámides también funcionan. Por ejemplo, retrasando procesos físicos como la precipitación de los coloides. Lo que es tanto como afirmar que bajo una pirámide el envejecimiento de nuestras células es mucho más lento. Aunque sean investigaciones apenas iniciadas, se puede asegurar que sí hay razones físicas y psíquicas para construir pirámides. Los sacerdotes de Teotihuacán sabían esas razones, como las sabían los sacerdotes que en tantos otros lugares y épocas hicieron que su pueblo construyese pirámides. Ellos sabían, nosotros tenemos aún que aprenderlo.